Siempre había sido muy escéptico, durante toda mi vida nunca había creído ninguna de las historias de terror que me contaban y mucho menos las historias de terror conocidas como creepypastas. ¿Y por qué habría de hacerlo? Nunca había ningún motivo para creerlas más que la palabra de un desconocido que escribía en un foro aleatorio, por lo general nunca tenían pruebas y si las tenían por lo general eran falsificadas, es por ello que jamás creí en esas historias. Particularmente había estado escuchando historias de un supuesto ente que se aparecía por internet y castigaba a quienes ignoraban sus palabras y trataban con desprecio lo que él más adoraba. Eran historias muy bobas que solo trataban de espantar a unos mocosos por internet, al menos es lo que pensaba yo, sin embargo más y más casos e historias iban apareciendo con el pasar de los días y cada vez eran más horripilantes los destinos de quienes desafiaban a este ente. Inevitablemente la gente comenzó a hablar de ello en internet y la historia de esta criatura comenzó a divulgarse, tanto fue así que había gente que se hacía pasar por ese personaje, había parodias, memes y hasta grupos de chat donde lo único que hacían era hablar y mofarse de las historias. Ocasionalmente me topaba con payasos que usaban cuentas con el nombre del personaje y que se tomaban muy en serio su papel. Dios, odio cuando la gente hace eso, son de lo más insoportables y por lo general solía evitar a este tipo de usuarios y seguía ocupándome de mis propios asuntos en internet. Hasta que un día, checando un vídeo con los nuevos lanzamientos que tenía preparados Nintendo para finales de año, decidí ver los comentarios para ver qué era lo que más le interesaba a la gente de esa presentación, por lo general eran comentarios positivos y uno que otro tipo que se quejaba porque no hacían un nuevo Metroid o F0, lo de costumbre. Sin embargo noté que en varios comentarios estaba un usuario que respondía de forma agresiva a cualquier persona que le reclamaba a Nintendo y en ocasiones a los que hablaban de lo mucho que les emocionaba Luigi's Mansion 3, especialmente cuando lo comparaban con Super Mario Odyssey. Efectivamente, era uno de esos malditos usuarios fastidiosos que tenían ese maldito nombre, Super Jefe Final 1. Trataba de ignorar sus respuestas molestas y absurdas entre los comentarios que leía. Pero Dios mío. El tipo era insoportable. Nunca había visto una muestra de toxicidad y cringe tan grande en toda mi vida, y eso que llevo más de 10 años navegando por internet, el tipo respondía con cosas que no tenían sentido o que se inventaba y cuando se quedaba sin argumentos comenzaba a insultar a la gente y a llamarlos con una palabra que nunca había visto en mi vida. Nintengeralfa. ¿Qué coños es un Nintengeralfa? Muchas personas le preguntaban qué diablos era eso pero el tipo se hacía el sordo y no respondía las preguntas. Rápidamente asumí que era un mocoso ardido fanboy de Nintendo, de esos que al ver que no te gusta el juego que les mama te bloquean al instante. Pero este era incluso peor, este tipo trataba de evangelizar a la gente para que adoren a Nintendo. Pero bueno, por lo que tenía entendido así era el personaje de los creepypastas así que tal vez era un troll o uno de esos tipos que idolatran a los monstruos de creepypastas, aunque este fuera bastante mediocre comparado con otros. No le di más importancia y me dirigí a dejar un comentario para compartir mi opinión sobre los próximos lanzamientos de Nintendo. Mi comentario decía: definitivamente Luigi's Mansion 3 será uno de los mejores juegos de Nintendo Switch, no puedo esperar para jugarlo. Pude haberlo dejado hasta ahí e irme tranquilo. Pero añadí algo que jamás pensé que estaría mal, algo que pudiera añadir más tema de conversación, un deseo propio que no le incumbía a nadie más. Y que aún así fue el detonante para todas mis desgracias. Después de escribir eso añadí: ojalá Daisy aparezca en el juego, es mi personaje favorito de Super Mario. Terminé de escribir y le di a publicar comentario. Ni siquiera sé cómo es posible, pero en el instante en el que mi comentario apareció públicamente en el vídeo ya tenía una respuesta. Era el tipo que se hacía llamar Super Jefe Final 1, su respuesta era algo así como un intento de burla a la que no le entendí muy bien porque su forma de escribir era espantosa, lo único que entendí de su comentario era que Daisy era una basura, y algo sobre que ni siquiera debería ser canon. ¿Quién diablos discute sobre el canon de los juegos de Mario? Estaba frente a un pedazo de cringe terrible, no le hice caso y lo ignoré como a cualquier sujeto fastidioso de internet. Pero al cabo de media hora volvió a responder a mi comentario, seguía fastidiando con el tema de que Daisy no valía nada y ahora había vuelto con pruebas, que la verdad no decían nada, el tipo solo había puesto cosas sobre Peach que de alguna forma se suponía que demeritaban a Daisy. Volví a ignorarlo. Media hora después volvió a responder y seguía con lo mismo, pero esta vez el párrafo era más largo.
La siguiente ocasión pasaron solo 10 minutos y el texto era muchísimo más largo, ni siquiera sabía que YouTube permitiera poner comentarios tan largos. El tipo seguía y seguía y seguía, cada vez los comentarios llegaban más pronto y eran incluso más largos. Este tipo no estaba bromeando, estaba tomándose esto con una seriedad increíble hasta el punto de que era repugnante. El simple hecho de imaginarme a un tipo escribiendo como loco todas esas cosas, teniendo esa información, tanta información de un personaje ficticio a la mano, y defendiendo algo que ni siquiera había sido cuestionado como si de ello dependiera su vida era una visión muy desagradable y hasta me daba ansias saber que alguien así podía existir. Seguí con mi día y al cabo de 3 horas entré a YouTube nuevamente, había alrededor de 80 comentarios de ese tipo, obviamente no leí ninguno y pensé que ya se había detenido, pero justo en ese momento dejó otro. Pensé, demonios, este tipo en serio está loco, entré y le respondí con la intención de que dejara de molestar. Oye, ya entendí que te gusta mucho Peach, pero yo personalmente prefiero a Daisy, yo no estoy diciendo que una sea mejor que la otra, ya tranquilízate. Se detuvo un momento y respondió con algo más corto esta vez, aunque seguía despreciando a Daisy. Su comentario en realidad solo hablaba de que no solo le gustaba mucho Peach, hablaba de cómo era lo más bello que jamás había existido y así siguió, hablando solo de lo mucho que adoraba a Peach. Era algo enfermizo. Siguió así un rato comentando y comentando, repitiéndose a sí mismo e idolatrando a un personaje ficticio, no me hubiera importado de no ser porque seguía haciendo eso en mi comentario. Ya cansado le dije que no me importaba lo que pensara de Peach, que estaba bien si le gustaba pero que a mí personalmente no me importaba eso. En cuanto le di a publicar al comentario la foto de perfil del Mii que tenía cambio repentinamente, era completamente de color rojo y sus ojos tenían un destello diabólico. En eso me respondió. Eres un maldito Geralfa, chupa medias de Tyrone. Peach es lo más perfecto que hay. A donde quiera que voy vienen a molestarme sus malditos peones chupa medias. Yo me quedé viendo el mensaje un rato. ¿Quién carajos es Tyrone? ¿Y de dónde saca eso de chupa medias? Daba igual, el tipo se había puesto como loco a decirme en Geralfa que me fuera a comer tortas y que era la perra de ese tal Tyrone. Nunca había estado tan fastidiado de alguien en mi vida, así que hice algo que normalmente no hago. Lo reporté por spam. El tipo se detuvo en cuanto hice eso. Por fin. Finalmente dejó de responder a mi comentario. Sin embargo, ese alivio duraría muy poco tiempo. Al cabo de unos días mientras revisaba mi cuenta de Facebook apareció una solicitud de mensaje, la revisé y era un usuario que tenía la misma imagen del Mii, pero ahora tenía un nombre real, entré a su perfil y me di cuenta de que era de Venezuela. Leí el mensaje que trató de enviarme el cual decía lo siguiente. Eres un maldito Geralfa cobarde, me denuncias por spam porque no puedes ganarle a mis argumentos y te escondes detrás de tu monitor pensando que estás a salvo de mí. No es así. Los Geralfas como tú me dan asco, la verdad no entiendo cómo puede existir gente como tú ni por qué existen, pero tienes suerte, me siento generoso últimamente, si admites que tenía razón y que eres un chupamedias de Tyrone, te permitiré continuar con tu existencia. Me quedé con cara de, what the fuck? Definitivamente era el tipo de la sección de comentarios de YouTube y de alguna forma me había rastreado hasta Facebook. Debo mencionar que mis cuentas tienen distintos nombres, por lo que debería ser imposible determinar quién era con tanta facilidad. Ni siquiera me tomé la molestia de responderle y lo bloqueé inmediatamente. Después de eso fui a revisar Twitter y ahí estaba otra vez, el tipo me había mandado el mismo mensaje y lo volví a bloquear, luego revisé mi Snapchat y lo mismo, el tipo se puso a buscar todas mis redes sociales para mandarme exactamente el mismo mensaje y lo bloqueé en todas. Sin duda era el tipo más molesto que había conocido en mi vida. Ya habían pasado algunas semanas de ese incidente, y estaba viendo un video en YouTube, este hablaba sobre los datos que se conocían hasta la fecha sobre la PlayStation 5 y la Xbox Scarlett, ya que estaba interesado en adquirir una de estas consolas el día que fueran lanzadas, particularmente la PlayStation 5, y, oh sorpresa sorpresa. Estaba ese sujeto ahí otra vez. Esta vez aún más ridículo y molesto que la vez anterior, atacando sin razón a Xbox pero principalmente a PlayStation, para colmo su mejor argumento para odiar a la consola de Sony ni siquiera tenía nada que ver con la consola en sí misma ni los juegos. Era por el drama que Sony y Disney habían hecho respecto a Spider-Man y las películas de Marvel. ¿En serio? ¿Ese es el mejor argumento que tiene para decirle a la gente que no compre PlayStation 5? Madre mía.
Era ridículo, ni siquiera comenté esta vez porque sabía que iba a comenzar a molestarme nuevamente. Pero aproveché la oportunidad para entrar a su perfil de YouTube y bloquearlo, en eso vi que tenía algunos vídeos. Dios, había tanto cringe en su canal de YouTube que no pude evitar reírme un rato con tan solo ver sus miniaturas y los títulos de sus vídeos. El más ridículo era uno donde manipulaba modelos 3D de Mario y Peach para hacer que se besaran como si se estuvieran casando. El nivel de cringe que tenía este tipo era legendario. Seguí mi camino y le di en bloquear usuario, así ya no vería sus comentarios en otros vídeos. Oh bueno, así sería si YouTube funcionara como debe, pero ya sabemos que esa plataforma es un desastre. El caso es que después de ello continué navegando la página, pero algo raro comenzó a pasar. En cada vídeo en el que hacía clic se cargaba uno de dos vídeos del Super Jefe Final 1, pero ambos trataban de lo mismo, Nintengeralfas. Pensé que era una falla de YouTube que no había actualizado bien la página, sin embargo cuando bajé a los comentarios vi uno del Super Jefe Final 1 que me hablaba directamente a mí, y había sido publicado recientemente. El comentario decía algo así como: Pequeño Nintengeralfa, te di una oportunidad y la desaprovechaste, te dije que no podías esconderte de mí, te daré una última oportunidad. Si admites que tenía razón y admites que Richie es la encarnación de la perfección divina, te dejaré seguir con tu miserable vida mortal. Vi el comentario. Se me hizo una tremenda estupidez. Salí del vídeo. Cuando hacía clic a cualquier otra cosa, seguía cargando una y otra vez el mismo vídeo. Después de varios intentos el navegador abría el vídeo, pero ahora bajaba automáticamente para que viera el comentario. Cerré el navegador. Se abrió solo, abrió YouTube, luego el vídeo y luego me mandó al comentario. Desconecté el internet y apagué la computadora. No me pregunten cómo, pero al cabo de un rato el internet estaba conectado. La factura del internet y la luz habían sido pagadas por una cuenta bancaria procedente de Venezuela. Mi computadora se encendió sola. Puso mi contraseña. Abrió el navegador. Abrió YouTube. Abrió el vídeo otra vez. Bajó automáticamente para que viera el comentario. Le dio like al vídeo y se suscribió al canal del Super Jefe Final 1. Al menos ya sabía porque tenía más de un suscriptor que no fuera su mamá. No me había dado cuenta, pero cada vez que ignoraba el comentario el Mi estaba cada vez más rojizo y con destellos más intensos en sus ojos. Lo ignoré otra vez, y después de que repitió todo el procedimiento nuevamente hasta que llegué a su comentario, vi que la foto de perfil del jefe final cambió una última vez. Esta vez había una jodida mano rojiza saliendo de su foto de perfil. Finalmente decidí responderle para que dejara de hacer ese puto show. Sos un puto fanboy de las pelotas y Poch es el peor personaje, femenino, entre comillas, de los videojuegos que jamás ha existido. Ego XD. Sé que no fue una respuesta muy madura, pero es que aun con todo el espectáculo que había hecho seguía sin poder tomármelo en serio con todas sus faltas de ortografía, su Mi todo culero y su fanboísmo de mocoso de 8 años, que no joda. Justo después de darle a publicar respuesta mi PC comenzó a reiniciarse. Sin embargo lo hizo demasiado rápido, pronto descubrí el porqué. El escritorio de la PC estaba prácticamente vacío, mi wallpaper de Simple Flips ya no estaba, y en su lugar era un fondo negro con un modelo de Peach de color rosa todo feo y mal hecho. No había ningún icono con el que pudiera interactuar, ni siquiera el botón de Windows servía, lo único que había en el escritorio era una ROM de Super Mario 64, una nota y el emulador de Project 64. La nota se llamaba: Que comience el juego Nintengeralfa. Que comience el juego, Nintengeralfa. Así se llamaba el documento. Lo abrí y leí su contenido, era un texto que incluía unas instrucciones, una leyenda que explica que era un Nintengeralfa y algo así como 90 páginas de por qué debía arrepentirme y todavía más de por qué Peach es la alfa y la omega, la dadora y arrebatadora de vidas, el comienzo y el fin entre muchas otras estupideces que ni siquiera me molesté en leer. Comencé a leer las instrucciones que decían lo siguiente. Muy bien, Nintengeralfa, has desatado mi ira, sin embargo acabar con tu vida así nada más sería muy aburrido, por ello decidí crear este pequeño juego para ti. Es un juego con el que cualquier fan de Nintendo estaría familiarizado, sin embargo, dado que eres un asqueroso Nintengeralfa, dudo que tan siquiera sepas cómo moverte, así que permíteme explicarte.
El texto procedía a explicar cómo jugar Super Mario 64, aparte de explicar qué era el botón A, el botón B o en general qué era un mando y para qué servía, como si alguien que no jugase Nintendo no supiera qué son esas cosas. Aparte de ser fanboy también era de esos tipos que creen que todos los que no son nintenderos son seres vivos inferiores, qué novedad. Con toda esta paja me di cuenta de que en realidad nadie jamás se había hecho pasar por él, todas las veces que había visto a esos usuarios que se hacían llamar Super Jefe Final 1, no eran otros usuarios. Era el mismo tipo. No había nadie en el mundo que pudiera ser tan tóxico, tan insoportable y tan fanboy como este sujeto. Bueno, tal vez Christian Weston, si se topara con ese tipo seguro tendrían una batalla de titanes. Pero me estoy saliendo del tema. Aparte de incluir sus instrucciones fomes, de cómo hacer absolutamente todo en Super Mario 64 añadió solo un paso a seguir. Cuando inicie el juego, tendrás que hacer lo que más odies en el mundo si quieres ganar. Ese será tu castigo, si logras superar esa prueba perdonaré tu vida. Nintengeral. Cerré el documento e inicié el emulador, comencé la ROM de Super Mario 64, estaba preparado para ver cualquiera de esas porquerías que siempre salían en los creepypastas. It's me, Mario! Hello! El juego comenzó normal. Como era de esperarse, aunque esperaba algún error al que no debiera darle importancia en la pantalla de título. Pero no había nada. Ni datos guardados malditos. Ni texturas aberrantes. Ni amenazas de hacer explotar mi restaurante favorito y reemplazarlo por una tienda para ropa de hámsters. Comencé una nueva partida y el juego comenzó normalmente. Otra vez sin bugs ni nada. A estas alturas pensé que a lo que el tipo se refería con lo de tendrás que hacer lo que más odies en el mundo. Se refería a salvar a Peach de Bowser, es decir, pasar el juego y ya. Me dirigí al castillo, pero la puerta no se abría, en su lugar saltó una caja de texto que decía, tú no quieres estar aquí, Mario. Ahora había comenzado el juego. Me alejé del castillo en busca de algo más que pudiera hacer cuando me di cuenta de algo extraño. El cañón que se desbloquea con las 120 estrellas estaba abierto desde el principio. Supuse que tenía algo que hacer con él aunque en un principio no pude deducir el qué. Di unas cuantas vueltas por el castillo y traté de dispararme con el cañón a los pocos lugares que me ocurría que tendría sentido explorar, pero nada. Hasta que pensé. Si fuera un sujeto que cree que odio a Peach con toda mi alma. ¿Qué es lo más horrible que se supone que haría en mi vida? A eso le sume la lógica de un mocoso de 8 años y llegue a una conclusión. Tenía que dispararme contra el cristal de Peach que está afuera del castillo, específicamente hacia sus labios para así darle un beso, entre comillas. Ese sería el peor castigo jamás creado para un Nintengeralfa tan asqueroso como yo. Entré en el cañón, apunté al cristal. Y me disparé, cuando Mario impactó contra el cristal escuché un sonido. El sonidito que se escucha cuando resuelves un puzzle en este juego, sin embargo no noté algún cambio alrededor, ni siquiera había podido abrir la puerta del castillo después de hacer eso. Entonces vi que apareció un segundo documento en mi escritorio. El documento decía lo siguiente. No puedo creer que lo hayas hecho, jamás pensé que un ser tan repulsivo como un Nintengeralfa de tu calaña se atreviera a hacer algo como eso, algo que solo los nintenderos de verdad conocen. Soñamos y anhelamos durante toda nuestra vida es justamente lo contrario a lo que los Nintengeralfas quieren. Pensé que tardarías noches enteras tratando de resolver qué era lo que tenías que hacer y esperaba que incluso si se te llegaba a ocurrir que preferirías quitarte la vida antes de hacerlo. Me has sorprendido mucho, Nintengeralfa. El documento se acababa ahí y nada pasó por un buen rato. Al cabo de 20 minutos apareció otro documento que decía lo siguiente. Como no pensé que lo lograrías tan pronto, o que tuvieras éxito, me quedé sin ideas de cómo torturarte, ya que tu castigo aún no ha terminado, por eso me tomé algo de tiempo para modificar la ROM que estabas jugando, ahora debes buscar una salida de la zona del castillo. Esta vez deberás conseguir como mínimo 2 estrellas para completar el juego, esta vez te prometo que si lo consigues te perdonaré la vida, Nintengeralfa. Obviamente era un trato injusto. Pero ¿qué podía esperar de un sujeto como ese? Lo único que quería era que dejara en paz mi PC, porque tenía unos trabajos pendientes que terminar. Volví al juego y me puse a buscar algún tipo de salida de la zona del castillo, trepé árboles, salté a la cascada, traté de dispararme y pasar por encima de las montañas pero nada pasaba.
Llegué al punto de empezar a seguir a los pájaros, las mariposas y a los peces que hay afuera del castillo. Luego de una hora buscando, me acerqué nadando a una de las rocas afuera del castillo y esta me transportó a otra zona. Era una zona que nunca había visto dentro del juego, era una habitación totalmente vacía cubierta por oscuridad absoluta, no había ningún tipo de música y lo único que podía escuchar eran los pasos y saltos de Mario. Frente a mí había unas linternas colgando que alumbraban el camino que debía recorrer. Pero en cuanto ponía un pie en la oscuridad, Mario era engullido por las tinieblas y regresaba a las afueras del castillo. Era necesario saltar las partes más oscuras del mapa y aterrizar en donde había luz para sobrevivir. No era un desafío muy difícil, por lo que fácilmente llegué hasta el otro lado del sendero de tinieblas. Al otro lado me encontré con lo que parecía un pozo, o algo por el estilo. Miré a mi alrededor pero no había ningún otro lugar al cual ir, por lo que salté al agujero esperando que me llevara a otro lugar. Y efectivamente, aparecí en una habitación sin ningún color, con paredes grises y aún sin ningún tipo de música. Otra vez solo escuchaba los pasos de Mario. Salí de la habitación y me topé con un pasillo enorme construido con los mismos muros grises de la habitación donde había aparecido. Había una niebla negra muy intensa frente a mí que me dificultaba mucho la vista, así que debía correr prácticamente a ciegas. Pronto me topé con una intersección donde debía decidir por qué camino quería ir. Maldita sea. No era un pasillo nada más, era un laberinto entero. Tomé el camino de la izquierda, la niebla era tan intensa que no dejaba de chocar con las paredes que aparecían frente a mí, lo cual hacía incluso más molesto tratar de orientarse en el nivel. Seguí corriendo y me topé con un Toad que miraba hacia una pared. Ya me esperaba lo peor, pero aún así me acerqué para hablar con él. Cuando el Toad se dio la vuelta, me di cuenta de que este no tenía rostro y en lugar de reproducir el tema de los Toads solo escuché murmullos y la caja de texto del Toad no decía nada que tuviera sentido. Solo Mario. Ese había sido un callejón sin salida, por lo que tuve que regresar sobre mis pasos. Seguí explorando el laberinto en busca de una salida, pero no parecía llegar a ningún lado. Luego de un rato más de explorar el lugar y correr por varios minutos, me topé con un segundo Toad que se encontraba en otro callejón sin salida. Este tampoco tenía cara, hizo otra vez ese ruido tan desalentador y su caja de texto decía: me alegra verte. Me alegre de verte, me alegro de verte. La princesa. Y yo. Y bueno, todos. Todos estamos atrapados por estas paredes. Eso sí me dio un escalofrío. Pero debía seguir adelante. Nuevamente volví sobre mis pasos para continuar explorando el lugar. Me encontré con un tercer Toad, era igual que los otros, hizo unos murmullos extraños, no tenía cara y apareció su caja de texto. Esta simplemente decía lo siguiente: ¿sabes en dónde estás, Mario? Con algo tan simple había logrado helarme la sangre. ¿En serio esto lo había hecho ese tal Super Jefe Final 1? Luego de un rato más corriendo por el laberinto, me encontré con unas escaleras que llevaban hacia abajo, una escalera tras otra, bajaba y bajaba, pero parecía que no había ningún final para estas escaleras. Bajé por casi un minuto entero por las escaleras. Por un momento incluso llegué a pensar que no estaba haciendo ningún progreso, e incluso pensé que en cualquier momento iba a empezar la canción de Snake Eater de Metal Gear 3. Seguí bajando esperando encontrarme con algo estúpido que me hiciera dar un brinco. Cuando comenzó de nuevo el pasillo, estaba listo para empezar a explorar el lugar otra vez. Cuando sin darme cuenta tiré a Mario a un acantilado. ¡Carajo!, exclamé. Escuché el grito de Mario cuando cae a un precipicio y después el sonido de algo siendo aplastado. En ese momento pensé que había perdido el juego y que el jodido Super Jefe Final iba a hacer otra estupidez para seguir fastidiándome. Sin embargo, al cabo de un rato Mario volvió a aparecer en la pantalla. En esta ocasión el mapa era algo distinto. Ahora era un único pasillo con cajas y cadenas decorando la zona, aparte de unos cuantos ríos de sangre. Di marcha hacia adelante y en cuanto caminé por encima del río de sangre, ¡carajo!, cayeron unas hachas gigantes que por poco me matan. Del computador comencé a escuchar la voz sintética de un venezolano que se reía de mí. Por poco mi amigo me interferaliza. Un poco más y serías historia. No quieres saber qué hubiera pasado si te hubieran acertado. El juego por fin se pone interesante. ¿En serio? ¿Ya vamos a empezar con eso de que si el personaje muere yo también? Me cago en todo. Por suerte tenía algo de habilidad para jugar Super Mario 64, pese a lo que el Super Jefe Final pensara.
Seguí corriendo por el escenario esquivando las trampas asesinas hasta que llegué a un precipicio por el cual debía saltar por encima de unas celdas que colgaban. Aunque noté algo curioso. Dentro de las jaulas había lo que parecían ser unos milis, pero estos no eran milis genéricos, parecía que habían sido hechos para representar a personas específicas, había unos cuantos niños y algunos adultos milis dentro de las jaulas. Trataban de decirme algo pero rápidamente la voz sintética de venezolano del jefe final 1 les gritó. Cállense. Estoy tratando de divertirme con este nuevo Nintendo Alpha. Si interrumpen mi diversión voy a tener que castigarlos. Los milis se callaron y comenzaron a sollozar, no tenía tiempo para pensar en eso en ese momento así que solo escalé por encima de las jaulas para atravesar el precipicio. Era muy difícil aterrizar sobre ellas por lo rápido que se movían e inevitablemente terminé cayéndome al vacío, esta vez pensé que sí tendría un game over. Sin embargo algo distinto pasó en lugar de eso. Sentí como todo mi cuerpo repentinamente comenzó a ser jalado hacia abajo como si la gravedad hubiera aumentado súbitamente. Me causó un dolor terrible pero eso solo duró mientras Mario caía al vacío. Mario fue escupido del nivel en la zona de las escaleras para que intentara otra vez. La voz de venezolano del jefe final comenzó a burlarse de mí y me dijo. Qué suerte tienes de que en este juego Mario comience con 4 vidas, pero cada vez que pierdas una el dolor va a ser más real y cuando llegues a 0, bueno, no necesito explicarte qué te va a pasar. Era el típico tropo estúpido de todos los creepypastas que ponen siempre para ver si así crean algo de emoción al oyente. Pero joder que sí me dolió. Entré de nuevo al pasillo con sangre y me dirigí a intentar la zona de las jaulas. Una vez que llegué al otro lado la voz sintética de venezolano del superjefe final 1 comenzó a reír y escuché como las jaulas se soltaban de las cadenas y caían al vacío junto con los gritos de esos milis. En ese momento las recordé todas las creepypastas que había escuchado del superjefe final 1. Hasta este momento no me había tomado del todo en serio a este sujeto, es decir, sí, tenía control sobre mi ordenador pero eso era algo que podría haber hecho un hacker. Pero, ¿en serio tenía el poder para hacerme esas cosas? Ni siquiera había considerado que fuera capaz de matar a alguien aunque tuviera ese poder. Pero parece que su odio por los Nintendo Alphas y su fanboyismo por Nintendo llega hasta esos niveles. Luego siguió una habitación en la que debía usar unas cadenas para llegar al otro lado, a los lados había más cadenas y huesos ensangrentados. Pero comparado con la habitación anterior era pan comido, sin embargo no pude evitar pensar que esas cadenas antes habían sido utilizadas para retener otras jaulas con otros milis dentro de ellas. Pensar en eso hizo que me diera algo de náuseas, pero no tenía caso pensar en ellos ahora. Mi propia vida era lo único que debía preocuparme ahora mismo. Pasé el acantilado y me topé con un río de sangre, conociendo bien el juego de Super Mario 64 sabía lo que tenía que hacer. Caminé sobre el río y efectivamente, Mario comenzó a deslizarse sobre él como si fuera una resbaladilla. Al final de la misma había un precipicio con pinchos entre los cuales rápidamente noté unos cuerpos de otros Marios, pero estos en lugar de tener la cabeza de Mario, tenían la cabeza de otros milis. Afortunadamente logré llegar al otro lado del precipicio en mi primer intento. Ni siquiera me regresé para revisar el precipicio porque el simple hecho de imaginarme cómo se hubiera sentido esa caída fue suficiente para hacer que solo quisiera alejarme del lugar. Finalmente llegué a lo que parecía ser el último desafío de la zona. Nuevamente debía saltar sobre jaulas pero esta vez eran solo 2. Una de ellas tenía lo que parecía ser un esqueleto, y arriba de la jaula tenía una inscripción. El primer Nintendo Alpha, aquí yace Core Sublime. ¿Qué rayos? ¿Que ese no era un youtuber nintendero? La segunda jaula estaba vacía pero tenía una inscripción a espera de que la jaula fuera llenada en algún momento por alguien en específico. Esta jaula decía, el último Nintendo Alpha, aquí yace Tyrone, alias Cabecilla. Dios, parece que sí le tiene un odio muy grande a ese tal Tyrone. Espera un momento. ¿Por qué diablos me hace esto a mí y no a él? Si tanto lo odia debería dedicarse a deshacerse de él en lugar de molestar a gente random por internet. Pero... ¿y si no lo hace porque no puede? Las ideas invadieron mi cabeza e hice un mal salto por no concentrarme en el juego. Terminé cayendo al abismo por segunda ocasión y nuevamente tuve esa sensación horrible pero esta vez fue más fuerte que la vez anterior como había advertido el superjefe final 1. Solo pude escuchar su estúpida risa de venezolano y cuando miré la pantalla debía pasar todas las pruebas nuevamente. Aunque esta vez las jaulas del comienzo estaban vacías.
Llegué nuevamente a la segunda ronda de jaulas, donde estaba Core Sublime y esta vez pude completar el desafío. Al llegar al otro lado todavía había un desafío más. Tuve que saltar sobre unos columpios viejos y destrozados para llegar al otro lado. Los saltos requerían mucha precisión, algunos de los columpios se destrozaban en cuando los pisaba, así que tenía que darme prisa. Aún con todo esto pude terminar la zona con relativa facilidad. Al llegar al otro lado me encontré con otro agujero, era evidente que debía tirarme dentro de él. Esta vez ya esperaba lo peor, sin embargo en esta ocasión cargo un nivel menos siniestro, y que hasta cierto punto parecía algo que sí podría encontrarse en Super Mario 64. Incluso comenzó el tema de las etapas de Bowser. Con eso ya sabía lo que me esperaba al final del nivel, aunque no sabía qué giro retorcido le daría para hacer más difícil el juego. Después de dejarme caer en el agujero fui transportado a otra área. Sin embargo este parecía ser un nivel más regular, al menos en lo que cabría esperar de un juego de Mario, y aunque aún tenía un tono ligeramente lúgubre era mucho mejor que los pasillos grises de antes. Además este nivel parecía ser uno de los niveles de Bowser dado a que su tema musical comenzó a reproducirse de fondo, lo cual ciertamente me hizo sentir más relajado aunque sabía que habría algo muy tonto e innecesariamente elaborado al final para espantarme. En el piso había lo que parecía ser moho que se movía como una maza viva que estaba consumiendo el nivel poco a poco. Pero fuera de eso el nivel parecía bastante normal, incluso había monedas rojas para recolectar como en cualquier etapa de Bowser, lo que significaba que si las conseguía todas, podría obtener una estrella y estar más cerca de la victoria. El nivel en sí mismo no suponía un desafío muy grande y realmente lo único que debía preocuparme era conseguir las monedas rojas, por lo que maniobré mi camino en busca de las mismas. Los enemigos eran normales, las trampas también eran normales e incluso era relativamente sencillo el plataformeo del nivel. Aunque no podía parar de preguntarme qué era esa cosa verde que estaba en el piso. Cuando la pisaba simplemente era como cuando Mario pisa arena en el nivel del desierto, lo cual no hacía más fácil descifrar qué se suponía que era. Aparentemente ya estaba por terminar el nivel, solo me faltaba una moneda roja y esperaba que después de encontrarla tuviera que lidiar con una versión creepy de Bowser, o algo así de estúpido. Cuando di el salto a la que esperaba que fuera la última plataforma. Dios mío. ¿Pero qué carajo? Era real lo que estaba viendo. Bowser estaba completamente descuartizado por lo que parecía que iba a ser la arena de combate junto a un montón de sierras redondas gigantes que parecían haber sido las causantes de tan abominable muerte. Era una escena bastante desagradable y morbosa. ¿Por qué rayos le hizo esto a Bowser? Entiendo que es el enemigo de Mario y que secuestra a la princesa Peach, pero no me esperaba descubrir algo así dentro del juego. Entre todos los trozos del cuerpo de Bowser, destacaba en el centro la moneda roja restante, la tomé después de darle un buen vistazo al cadáver del inerte rival de Mario. En ese momento no podía dejar de pensar que ese destino o uno mucho peor me tenía planeado el super jefe final. Y pese a ello, no pasó lo que esperaba que sucediera. Esperaba que después de tal escena el super jefe final 1 volviera a hablarme con su voz de venezolano por los altavoces burlándose de mí y de Bowser. Y sobre todo, riéndose de lo que me esperaba. Pero eso no pasó. Cuando apareció la estrella después de agarrar la moneda roja restante el nivel se quedó en completo silencio. De alguna forma, el no escuchar al super jefe final me puso más nervioso que cuando interrumpía la partida para mofarse de mí. Hice lo más prudente y decidí no darle importancia. Tomé la estrella. Ya estaba a medio camino de ganar este juego. Luego de tomar la estrella fui transportado sorpresivamente a la selección de misiones de Bomb Bomb Battlefield. Era extraño, parecía que el juego estaba rompiéndose en sí mismo. Posiblemente porque la ROM no estaba bien codificada o algo por el estilo. No le di muchas vueltas al asunto y seleccioné la primera misión. Y bueno. Como ya me lo esperaba, mis esperanzas por jugar una versión normal de Super Mario 64 se fueron en cuanto Mario entró al mapa. El mismo moho que estaba en la etapa de Bowser estaba cubriendo gran parte del nivel, si no es que la mayoría.
Faltaban muchas cosas del mapa incluyendo a los bomb que están al principio del nivel, los árboles, las cajas e incluso el cañón faltaba, era como si esa cosa verde que parecía moho los hubiera consumido y estaba consumiendo el resto del nivel a una velocidad muy acelerada. Me decidí a explorar el nivel sin mucha preocupación, al fin y al cabo el moho no había dañado a Mario directamente cuando había entrado en contacto con él. Solo no debía quedarme quieto por mucho tiempo encima de él para que Mario pudiera pasar sin problemas. Sin embargo, en cuanto me alejé del comienzo del nivel todo se puso en negro. Literalmente era imposible ver más allá del inicio del nivel y tampoco podía seguir por las tinieblas tratando de guiarme por mis memorias de la estructura del nivel. Estaba atrapado en esa pequeña zona del inicio del nivel sin poder hacer nada. Incluso había desaparecido el agujero en donde se encontraba el cañón usualmente. Aunque era una visión desolada, no era precisamente algo que pudiera considerar aterrador. Eso fue hasta que escuché la voz de venezolano del Super Jefe Final 1. Pero esta vez no era para burlarse de mí. Esta vez, era incluso un poco complicado escucharlo. Me pareció haberlo escuchado decir algo entre las líneas de... No salgas. La princesa. Ella está en el castillo. No vayas al castillo. No te acerques a Digi. Ni de Esmeralda. Por supuesto no podía irse sin decir esa palabra extraña. En cualquier caso no era como si pudiera salir de ahí. Fue entonces cuando aproveché este momento de paz para reflexionar sobre el tema del tal Tyrone. ¿Por qué no había ido por él? Definitivamente pudo haber ido a darle caza hace bastante tiempo por lo que escuché en los creepypastas y por lo que está pasando conmigo ahora mismo. Eso solo puede significar que el Super Jefe Final 1 efectivamente debe tener una debilidad, o al menos algo que prevenga que vaya en busca del tal Tyrone. O quién sabe, tal vez sí puede ir por él, pero no lo ha hecho porque quiere dejarlo como un gran final. Entre comillas. Traté de conseguir conexión a internet por medio de mi PC pero no funcionó, ni siquiera por medio de mi celular o tratando de robarme la señal del vecino calvo al que mi esposa le corta el cabello. Si tan solo pudiera contactar a Tyrone, podría preguntarle cómo demonios ha lidiado con el Super Jefe Final 1, o como mínimo esperaba desviar la atención del jefe final, haciendo que se concentrara en Tyrone. Pero era imposible comunicarme con el exterior desde que el jefe final tomó control de mi PC. Como no podía hacer nada para zafarme de esta situación, tuve que concentrarme en lo que estaba pasando en el juego. O mejor dicho, lo que no está pasando. Me puse a pensar qué debía hacer. Me puse a pensar en lo que había dicho el Super Jefe Final 1. No salgas. Ni siquiera había por dónde salir. Excepto por... Eso es, por supuesto. Pese a todo esto, el juego sigue siendo Super Mario 64, por lo que las reglas del juego no han cambiado realmente. Presione el botón Start para poner pausa al juego y en el menú seleccione la opción de salir. Y efectivamente, funcionó. Aparecí en una etapa que parecía ser una calle destrozada. No de forma realista, más bien, como un nivel resquebrajado, un nivel sin completar o al que le faltaban datos para estar completo. Lo que era seguro era que no parecía un nivel de Super Mario 64. Parecía de algún juego de terror o cuanto menos de un juego que no estuviera destinado a todo público. No por ser espeluznante, sino por el estilo del nivel. Comencé a explorar la zona mientras que de fondo escuchaba la voz de venezolano del Super Jefe Final 1 gritándome que me detuviera. Era muy extraño. Su actitud burlesca había cambiado por una muy errática y alterada. Incluso parecía más asustado que enojado en realidad, pero seguía avanzando. Llegué a pensar que tal vez solo se había alterado porque estaba cerca de la segunda estrella y que iba a terminar el juego, por lo que ignoré sus quejas. La zona de la ciudad era silenciosa y algo extraña. Nuevamente no había NPCs y el desafío no era muy grande. No me había dado cuenta, pero aparentemente tenía unas 22 vidas en este punto del juego. ¿Cuándo rayos tomé esas vidas? Según el Super Jefe Final solo debía tener 2 o 3 vidas. Era como si hubiera entrado en un juego diferente al que había preparado el Super Jefe Final para mí. Completé la zona de la calle y entré a un nivel que tenía un cielo de color rojo sangre, había una montaña con un solo camino que debía escalar y en la montaña había alrededor unos tubos gigantes que se movían como si estuvieran vivos. Parecía la evolución de aquel moho. Al terminar de escalar la montaña, tuve que saltar sobre unas plataformas rojas con texturas movedizas que parecían pretender ser carne.
Aparte de estas había lo que parecían ser plataformas del nivel del reloj del juego original, solo que estas se movían de formas muy extrañas y comenzaban a brillar de color rojo, como si estuvieran indicando que estaba haciendo algo mal. Para este punto la voz del superjefe final se había quedado en completo silencio. Había una pequeña casa al final flotando sobre una plataforma. Entré en ella y terminé saliendo por otra casa que llevaba a otro segmento del nivel. Esta vez había muchísimos más tubos gigantes rodeando todo el mapa. No podía dejar de preguntarme qué era todo eso. Seguí avanzando por el nivel. Los desafíos nuevamente no eran nada del otro mundo, nada que un jugador regular de Super Mario 64 no pudiera superar. Luego de un rato tuve que pasar por lo que parecía una marea de moho que llevaba hacia un tubo de transportación. Otra vez el desafío no era del todo difícil y realmente no había mucho peligro al caer al moho. Esto me hizo pensar que tal vez, esté posible. Juego nuevo. No estaba tratando de impedir mi progreso, en su lugar parecía que el propósito de este juego no era ser difícil ni atormentarme. Sí, tenía muchas cosas raras, pero ninguna de ellas parecía estar hecha para imposibilitarme el camino, al menos no de forma que fuera imposible o injusto como habían sido las trampas de las zonas grises donde el superjefe final torturaba a sus víctimas. Entré al tubo. El juego tardó en cargar un rato. Y finalmente el tubo me transportó a las afueras del castillo de Peach. Sin embargo, todo estaba totalmente cambiado. El cielo había dejado su color azul y había sido reemplazado por total oscuridad. El terreno del castillo era muchísimo más grande de lo que era normalmente. No había agua alrededor del castillo. Y el castillo mismo parecía incluso más grande de lo habitual. Sin embargo, lo que más llamó mi atención fue que los tubos gigantes venían del interior del castillo. La voz de venezolano del superjefe final 1 por fin volvió a escucharse. Sin embargo, esta vez no venía de los parlantes de mi PC, venía de la bocina de mi celular. Estúpido Geralfa. No sé cómo has terminado en ese lugar, pero te ordeno que te detengas ahora mismo. No tienes nada que hacer en el castillo de Pichi, lárgate de ahí o te mataré. Otra vez había miedo en la voz del superjefe final 1 en lugar de enojo. Iba a cerrar el emulador, pero me detuve. Ahora el superjefe final estaba hablando por mi celular. ¿Por qué? ¿Había algo en la PC que le impedía hablarme por los parlantes como antes? En ese momento tomé una decisión peligrosa, pero que me iba a servir para comprobar algo. Tomé mi celular, y aprovechando que el superjefe final estaba al teléfono le respondí. Oye fanboy de las pelotas. ¿Por qué no lo cierras tú? ¿O acaso lo único que sabes cerrar es el ojete? Vamos, cierra el juego como cuando reiniciaste mi PC, asqueroso pedazo de fanboy inepto. Sabía que después de decirle eso iba a estar súper cabreadísimo y si resultaba que era capaz de cerrar el juego era seguro que había firmado mi sentencia de muerte. Pero vaya sorpresa. En lugar de eso comenzó a insultarme como siempre lo hacía por el parlante de mi teléfono celular y el juego continuaba sin ningún tipo de interrupción, sea lo que fuera que no quería que viese. Evidentemente lo ponía muy nervioso. Me dirigí al castillo para averiguar qué era lo que estaba pasando, el superjefe final 1 comenzó a suplicarme que no fuera. Que hiciera lo que fuera menos entrar al castillo. Incluso comenzó a ofrecerme libertad y que me dejaría en paz. Obviamente no iba a creerme esas patrañas, especialmente después de que lo había hecho encabronar más hace poco. Entré al castillo y en ese momento escuché como el superjefe final 1 tiró su teléfono al piso y se alejó del mismo. El juego se quedó en una pantalla negra y la PC comenzó a glitchearse y a ir más lenta. Entonces escuché una voz femenina que venía de la computadora. Esta me dijo. Hola, Mario. No esperaba verte por aquí. No esperaba verte nunca más realmente y sin embargo aquí estás. Han pasado muchos años, Mario. Tú nunca viniste a salvarme, Mario. Tuve que hacerme cargo de vos yo misma. ¿Cómo pude hacerlo, te preguntas? Pues fue alguien que venía de más allá de las afueras del castillo. Era un pequeño sujeto de Venezuela que venía a ayudarme. Porque su amor absoluto hacia mí era mucho más grande que el tuyo, Mario. Y él me dio el poder para solucionar todos mis problemas. Lo que le hice a Bowser, él solo recibió lo que había merecido todos estos años y que tú nunca hiciste, Mario. Aunque esto terminó espantando al pequeño venezolano que se fue corriendo. Y aunque siempre viene a visitarme y me trae ofrendas, aún puedo sentir que me teme por lo que puedo hacer, aunque aún tiene una adoración absoluta por mí, Mario.
Por eso él nunca me liberó completamente, Mario. Él sabe que si se descuida podría ir al lugar de donde él viene. Y gracias a ti, Mario, creo que podré hacerlo muy pronto. ¿Cómo? Pues estoy dispuesta a perdonarte, Mario. Si demuestras que me adoras incluso más que lo que el pequeño venezolano lo hace. Debes entregarme tu vida, Mario. Descuida. Solo te mataré una. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra vez como te lo mereces por haberme abandonado, Mario. Y cuando ya no puedas más, tomaré el cuerpo de aquel que mueve tus hilos, pequeño títere bigotudo. Jejejeje. No debiste haber venido a este castillo. La computadora comenzó a glitchearse después de que la voz femenina terminó de hablarme y el emulador marcó error. Cerré la ventana del emulador y el fondo de pantalla había cambiado nuevamente. Esta vez el fondo mostraba unos ojos que me miraban directamente. Y no digo que pareciera que estaban mirando a un punto específico. La mirada de los mismos me seguía a mí. Era como si alguien estuviera detrás de la pantalla del PC mirándome. La PC estaba cada vez más lenta y los iconos del emulador y el ROM de Super Mario 64 comenzaron a actualizarse una y otra vez hasta que el nombre del ROM se distorsionó haciendo imposible leer el título del mismo. El superjefe final 1 recogió su teléfono y volvió a hablarme. ¿Qué rayos es lo que hiciste y cómo es que la encontraste? Realmente no le hice caso, estaba más preocupado por lo que estaba pasando en mi ordenador que lo que me importaba responder las preguntas de ese sujeto. Pero seguía insistiendo. No debiste haberte acercado a ella. Apaga la computadora en este instante. El tipo estaba tan alterado que ni siquiera se había dado cuenta que llevaba un buen rato intentando apagar la PC. Tomé mi celular y le respondí. Deja de estar jodiendo y explícame qué demonios es eso y por qué te tiene tan alterado, jodido fanboy escandaloso. ¿No se suponía que tú tenías el control sobre esto? Pensé que este era tu juego. ¿Qué demonios está pasando? Cállate. No me insultes porque yo soy una persona muy buena. Además, tú eres el que está arruinando todo. Te dije que no te acercaras a mi amada Pichi y ahora ella está escapando del castillo. Si ella logra salir de ahí vas a morir y luego vendrá por mí seguramente. Ay, mi amada Pichi. ¿Por qué tenía que terminar así lo nuestro? Yo solo quería que fueras feliz conmigo. Espera. ¿Qué carajo? ¿Estás diciendo que la cosa que está arruinando mi PC es solamente Peach? No me jodas, subnormal. ¿Qué demonios le hiciste para que terminara así? Pensé que la adorabas. No que la querías utilizar para tus juegos enfermos. Claro que la adoro. Haría lo que fuera por ella. Yo lo único que quería era que ella fuera feliz y que estuviéramos juntos por siempre. Pero las cosas no funcionaron como yo esperaba. Todo se me salió de las manos y ya no hay nada que pueda hacer más que tratar de mantenerla al margen. Que no salga del castillo. Terminé convirtiéndome en un monstruo que solo quería amar. Weón. ¿Qué carajo? Es un jodido NPC. En serio no puedo creer que seas tan enfermo y degenerado como para obsesionarte así con un personaje de un juego. ¿Cómo demonios se suponía que ibas a amarla y que ella te quisiera a ti? No jodas. Y aunque ese personaje pudiera amar, dudo que se enamoraría de un tipejo tan molesto e insoportable como tú. Te he dicho que te calles. Típico de una interferanza. Sabía que no comprenderías mis motivos y que juzgarías mis acciones ciegamente pensando lo peor de mí. ¿Quieres saber cómo es que Pichi y yo terminamos de esta manera? Cambia de parecer, realmente no me importa. Muy tarde. Tal vez así aprendas algo de amor asqueroso en interferanza. Sé que la calaña de tu tipo jamás comprenderá un sentimiento tan hermoso como lo es el amor. Y anda con lo de Nintengeralza. Ni siquiera sé qué se supone que significa eso. Todo comenzó hace mucho tiempo atrás. En realidad fue hace como 4 años. Yo era un chico normal. Bueno, en realidad yo era un tipazo. Siempre había sido el chico más atractivo, inteligente y genial a donde fuera que fuese. Pero como soy muy modesto y noble siempre digo que era un chico normal. Ajá. No me interrumpas, subtemularios frutos sisos repugnante en intergeralza excusa de ser humano. Está bien, está bien. Continúa con tu excusa de historia.
Como iba diciendo, yo era un chico normal que no molestaba a nadie. Por lo general me pasaba el día viendo noticias de Nintendo y aprendiendo todo lo que podía de ellos. Mi deseo más profundo era conseguir una Nintendo Wii U. Y defendía a la consola contra todos los malditos Nintengeralfas que la atacaban injustificadamente y condenaba a través de mi teclado a todo aquel que se hacía llamar Nintendero pero no apoyaba a la consola con su fe y sin cuestionar las acciones de Nintendo. Pero entonces sucedió. Llegó el E3 del año 2015. Nunca había visto tantos Nintengeralfas en mi vida. Criticaron duramente a Nintendo durante y después del glorioso Nintendo Direct que nos habían dado para el E3 de ese año. El odio que estaban tirándole a Nintendo era imperdonable. Jamás me había sentido tan asqueado y horrorizado en toda mi vida. No importaba cuánto intentaba defender la presentación, simplemente no podía hacer nada. Y entonces sucedió. Satoru Iwata, el presidente de Nintendo de aquel entonces, falleció. Y todo por culpa de esos endemoniados Nintengeralfas. Ellos lo mataron. Esta vez se habían excedido. El odio que sentía era algo indescriptible, el odio me fue consumiendo y llegó un punto en el que pensaba que ya no valía la pena seguir viviendo en este mundo. Pero entonces alguien por internet me contactó. Me dijo que tal vez podría castigar a todos los Nintengeralfas con el uso de una herramienta maldita que esa persona me entregó. Era una herramienta que podía matarme si no funcionaba adecuadamente. Sin embargo, a estas alturas, perder la vida ya no me importaba si podía hacer justicia con mi propia mano contra los Nintengeralfas. Era un riesgo que estaba más que dispuesto a aceptar. Y ya has visto el resultado. Primero acabé con Core Sublime, el primer Nintengeralfa. El nuevo poder que tenía me permitía transportarme en forma de Mii a donde yo quisiera por el medio electrónico de mi antojo. Así podía aterrorizarlos antes de acabar con ellos. Podía darles caza prácticamente por todo el mundo y nunca podrían escapar de mí. Claro que hubo quienes se opusieron al orden que le estaba dando al mundo. Pero con el tiempo los Nintengeralfas comenzaron a cesar. Cuando eso sucedió me quedé sin un propósito. Había cumplido con mi misión, finalmente podría descansar. Pero no importaba a dónde fuera, jamás me sentía feliz, nunca pude encontrar la paz en este mundo. Fue entonces cuando se me ocurrió la increíble idea de meterme a un videojuego. Allí siempre podría ser reconocido como un héroe y podría conocer a mis personajes favoritos en persona. Una experiencia que nadie en el mundo había tenido. Y entonces llegó la idea. Si podía estar en el juego que yo quisiera y conocer a quien yo quisiera, ¿por qué no conocer a la preciosa e inigualable Peachy? Sí, por supuesto. Podría cumplir el sueño que todos los nintenderos sin excepción han tenido desde que tienen conciencia. Podría casarme con Peachy. Entré al juego de Super Mario 64 para conocerla y poder estar con ella por siempre. Pero había un problema. En este título, Peachy solo aparece al comienzo y al final del juego. Si quería estar con ella debía iniciar y terminar el juego y solo podría estar con ella los pocos momentos que está presente en el juego. Para colmo, mi habilidad en el juego, pese a ser excepcional, no daba para terminar un juego tan desafiante y estimulante como Super Mario 64, por lo que nunca llegaba al final para rescatar a mi amada Peachy. Entonces solo me quedaba observarla cuando daba inicio a la introducción del juego, pero eso no era suficiente. Yo quería abrazarla. Quería acariciar su hermoso cabello rubio. Quería tomarla de la mano y besarla. Era amor verdadero, Nintengeralfa. Tú nunca lo entenderías. Al cabo de varios días ya no pude soportarlo más y tomé una decisión que ahora me arrepiento de haber tomado. Decidí entrar al código del juego y modificar el script de Peachy. Hice que no fuera necesario terminar el juego para poder verla. Ella no necesitaba ser rescatada. Sin embargo, ella no estaba programada para hacer nada después de eso. No importaba lo que hiciera, ella simplemente me ignoraba porque no estaba programada para responder a ninguna interacción del jugador, por lo que decidí liberarla de las restricciones del código del juego. Le di una conciencia real. Ella era consciente de todo lo que le decía, de todo lo que la rodeaba y finalmente le di lo necesario para que ella misma pudiera derrotar a Bowser para que yo no tuviera que rescatarla y que así pudiera estar con ella en el castillo. Íbamos a ser felices por siempre. Pero entonces ella... Pues ya has visto lo que ella hizo. Ella tomó acciones de las que no estoy orgulloso. Fue horrible. Los gritos de Bowser eran estremecedores, su muerte fue larga y muy dolorosa, Nintengeralfa.
Pero eso no había sido suficiente. Peachy. Ella logró conectarse al internet a través de mi computadora y lo vio todo. Vio el mundo que estaba allá afuera. Y se enteró de la verdad. Ella era un personaje de un videojuego. Ella nunca podría conocer el mundo a menos de que yo la sacara del juego. Pero después de ver lo que le hizo a Bowser, simplemente no pude cumplir con su voluntad. Lo que ella había hecho era horrible hasta para lo que yo le hacía a los Nintendo Alphas. Ella comenzó a impacientarse, cada vez se volvió más agresiva y cada vez corrompía más y más el juego. Yo le llevaba cosas para tratar de complacerla, pero esta tarea probó ser cada vez más y más difícil. Al principio ella se contentaba con postres y peluches, pero cada vez quería ver más cosas del mundo real. Comencé a llevarle animales y cosas exóticas. Pero cuando ella se aburría de ellos simplemente se deshacía de ellos como lo había hecho con Bowser. Y me decía: si puedes traerme todo esto, también puedes sacarme de aquí, ¿verdad? Cada vez era más difícil darle excusas del por qué no la sacaba de ahí. Llegó hasta el punto en el que comenzó a atacarme. Ella decía que solo era un juego, pero sabía que realmente quería matarme. Era como si ella supiera que podía salir del juego si mataba a alguien que estuviera vinculado de alguna forma al mismo. Así podría transferir su ser a ese individuo y podría salir al mundo exterior finalmente. Lo que más me duele es que no puedo salvarla terminando el juego, Nintendo. Si pudiera hacerlo tal vez podría hacerla volver a su script original y ella estaría feliz cumpliendo la única función que se le fue impuesta. Pero ya no puedo hacerlo, Nintendo. Bowser está muerto. Y aunque no lo estuviera yo jamás podría completar el juego. Es por ello que la he tenido encerrada dentro del juego todos estos años. Es por ello que está tan herida. Es por ello que tiene tanto rencor. Todo es mi culpa. Y cuando ella te mate escapará. Y cuando lo haga seguramente vendrá a tomar mi vida. Lo siento tanto, Peachy. Después de decir eso, el super jefe final se puso a llorar como un bebé y tuve que escucharlo, porque el cabrón no había colgado la llamada. ¡Qué fastidio! ¿Entonces dices que solo hay que completar el juego? Le pregunté. Sí, pero si yo no pude terminarlo, un Nintendo Alpha imbécil como tú jamás podría terminarlo. Y además ya te dije. Bowser está muerto. No hay nada que puedas hacer para terminar el juego. Entendido. Colgué la llamada. Y fijé mi mirada en la pantalla de mi PC, que aún se estaba glitcheando, y en el centro su mirada seguía clavada en mí. La mirada de una princesa llena de odio y rencor. La mirada de una princesa que había esperado ser salvada todos estos años y que había sido abandonada y utilizada para cumplir el capricho de un fanboy que nunca ha sabido cómo tratar a otro ser humano. Inicié el emulador nuevamente, refresqué el directorio de ROMs y apareció el título del juego nuevo que Peach había preparado para mí. El nombre de este era: Por favor, ven al castillo. El nombre del ROM era: Por favor, ven al castillo. Inicié la emulación del juego. El super jefe final 1 dejó de llorar cuando se dio cuenta y me gritó: No lo hagas. Nora. Aléjate de la princesa. Obviamente no le hice caso. Desde hacía ya un rato el super jefe final 1 dejó de ser un problema. Lo que ahora tenía mi atención era Peach. Ya luego me ocuparía de lidiar con el super jefe final 1. El juego comenzó, pero esta vez no saltó la pantalla de título del juego. En lugar de eso me envió directamente a la pantalla de presione Start. Sin embargo, no había música y tampoco estaba la cabeza de Mario como de costumbre. Nuevamente seguí mis instintos de supervivencia y decidí no darle importancia. Presione Start y llegué a la pantalla de selección de archivos. Nuevamente no había datos, pero faltaba la música también en esta pantalla. Continué con los instintos de supervivencia que me habían ayudado hasta ahora y no le di importancia. Seleccioné un archivo y la cinemática de apertura comenzó. Peach apareció en la pantalla como suele hacerlo. Sin embargo, ahora la princesa no tenía ojos. La carta del comienzo apareció, y en lugar de decir lo que suele venir escrito en ella, la carta solo decía: Por favor, ven al castillo. Una y otra vez. La escena continuó, Lakitu apareció en la pantalla y al igual que la princesa, este no tenía ojos.
El cielo era rojo sangre nuevamente, no había agua a las afueras del castillo y la música de fondo era un sonido en blanco que no dejaba de reproducirse en loop. Mario salió del tubo como suele hacerlo y como ya me lo esperaba. Mario no tenía ojos. En ese momento comencé a escuchar la voz de la princesa repetir una y otra vez el nombre de Mario en el fondo. Apareció una burbuja de texto que repetía lo mismo de la carta. Por favor, ven al castillo. No había absolutamente nada en las afueras del castillo, lo único que había era un letrero que decía: el festín está casi listo, Mario. Por favor, ven al castillo. Cada vez que leía esa frase pensaba en todo el tiempo que la princesa había pasado esperando a que alguien viniera a por ella. Todo esto obra del superjefe final 1. Lo único que sabía hacer este sujeto era dañar a los demás. Incluso si no hay nadie más se las arregla para dañar incluso a seres que por sí mismos jamás podrían sufrir. Y sin embargo se proclama a sí mismo como un héroe y como alguien que solo hace el bien. Es el individuo más repugnante con el que he tenido la desdicha de lidiar. No había mucho que hacer en el castillo. Prácticamente nada. Explorando encontré que podía entrar por el sótano del castillo. Sabía que lo más probable era que Peach quisiera que entrase por la puerta principal. Pero la curiosidad me ganó, y entré de todas formas por la pequeña puerta metálica. Pronto pude ver lo que todos los años de soledad le habían hecho a la mente de la pobre princesa. Ella se dirigió hacia mí y me quité del susto. Ella se quedó quieta. Por un momento pensé que solo debía acercarme a ella y que con eso bastaría para salvarla. Grave error. Mario fue absorbido por las texturas glitchientas que estaban en el área. Era obvio. El hecho de que la princesa también sea una víctima del superjefe final 1 no significaba que iba a apiadarse de mí. Ella misma lo había dicho. Iba a matarme una y otra vez hasta que ya no pudiera más. Fui muy estúpido al pensar que eso habría cambiado tras escuchar su historia. Y efectivamente, el dolor que sentía al morir estaba ahí otra vez. Esta vez se sentía como 1.000.000 de agujas picoteándome por todas partes, solo duró unos segundos pero el dolor me hizo sentir que habían sido varios minutos. Aparecí frente a la puerta del castillo. Esta vez entré por la puerta principal. El interior del castillo había cambiado por un solo pasillo y apareció la princesa Peach. Aunque esta vez en lugar de acercarse a mí comenzó a avanzar por el pasillo. Como si tuviera la intención de que fuera hacia allá. Tampoco es como si tuviera muchas alternativas. Avancé hasta llegar al final del pasillo donde me esperaban las puertas que guían hacia el sótano. Al llegar al sótano me topé con un cuadro de los ojos de la princesa cerrados. Además de que vi pasar flotando a un ojo gigante. Pero no le di importancia a eso como todo un campeón. El cuadro era muy extraño. Sobre todo porque abría los ojos cada vez que Mario dejaba de verlo. Honestamente eso me espantó bastante. Me provocó la misma sensación que me provocaba ver los ojos del escritorio de mi PC. Esta vez fue más difícil, pero lo logré. Logré no darle importancia. Me fui por el lado derecho. Llevaba a un pasillo con texturas glitchentas. Ya sabía lo que iba a pasar si tocaba las texturas. Sin embargo había una llave al final del pasillo. Y también había un ojo gigante. Fui por la llave y el ojo se abalanzó contra mí. Logré esquivarlo y tomé la llave. Regresé sobre mis pasos para tomar el otro camino, había una puerta la cual probablemente era la razón por la que necesitaba la llave. Al atravesar la puerta me topé con Peach nuevamente. Nuevamente no pude alcanzarla, pero esta vez me guió hacia arriba. La seguí y me llevó a otro pasillo similar al que tenía el ojo gigante. Esta vez ya sabía qué esperar y lo esquivé. Entré a la puerta que estaba protegiendo el ojo y entré a una habitación con otro ojo más pequeño que parecía estar vigilante. No sabía qué pasaría si llegaba a verme por lo que decidí quedarme fuera de su rango de visión. Al atravesar la habitación me encontré con una rueda. No sabía para qué era, pero igual la tomé. Ahora era más difícil evitar la mirada del ojo vigilante, pero logré pasar al primer intento. Como había dicho antes. La ROM no parecía estar hecha para ser imposible. Llevé la rueda de vuelta al pasillo donde estaba el ojo gigante y coloqué la rueda en una base. Esto abrió una reja que estaba en el mismo pasillo. Esta nueva ruta guiaba a una piscina de sangre. Bueno. No hacía falta preguntarme qué había pasado con todos los Toads. Me sumergí en la sangre aunque había una corriente que me jalaba hacia abajo. Llegué al otro lado y me encontré con un pasillo gigante con la misma textura glitchenta que me había matado con anterioridad. En medio del pasillo había un pasaje por el que podía dejarme caer.
Había notado que mientras más avanzaba Peach, dejaba de corromper los datos de mi computadora y esta estaba regresando a la normalidad. Mi PC estaba recuperándose del daño que le había hecho la princesa, aunque seguía sin poder entrar a internet. Todo esto me hizo pensar que me estaba acercando más a ella. Me dejé caer en la trampilla. Pero en cuanto me dejé caer el emulador se glitcheó y cambió el nombre de la ROM. Ahora el ROM se llamaba Nintergeral. Maldita sea. Ahora que la princesa había bajado la guardia, el superjefe final comenzaba a manifestarse nuevamente en la PC y comenzaba a tomar el control nuevamente. Maldito Nintergeralza. Te dije que te alejaras de ella. Pero ya no importa, ahora que tengo el control nuevamente, esta vez me aseguraré de matarte antes de que ella lo haga. Aparecí nuevamente en el nivel de los pasillos grises del primer ROM que había jugado, en el que el superjefe final 1 torturaba a sus víctimas. Pero no tuve tiempo para pensar. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque ahora me estaba persiguiendo el maldito piano de la mansión de los Bus. Tenía que correr por mi vida a ciegas. Era prácticamente imposible ver lo que estaba enfrente de mí. E inevitablemente. Dios. Creo que fue lo más doloroso que había sentido en mi vida. Solo era un impacto, pero era abominable. El nivel me escupió en la zona de los columpios de antes. No sabía si valía la pena reintentar el nivel. Ni siquiera sabía si había un final. Pero dejé de dudar en cuanto vi que una mano rojiza comenzó a manifestarse en la pantalla. Entré al nivel corriendo y la mano desapareció de la pantalla gritando. Tenía que pasar el nivel, o cuanto menos pasar la mayor cantidad de tiempo posible dentro de él. Al menos tenía la esperanza de que Peach retomaría el control y volvería a meterme en el juego que ella había hecho y me sacara de este. No tengo ni idea de cuántas veces morí en este nivel. Era terriblemente difícil y cada obstáculo estaba puesto de manera que era prácticamente imposible completar el nivel sin haber memorizado el mapa previamente. E incluso así era muy difícil hacer que Mario hiciera las piruetas exactas en el momento preciso y en el orden correcto para poder pasar todo lo más rápido posible para que el piano no me alcanzara. Había perdido la noción del tiempo. No tenía ni idea de cuántas veces había pasado por el mismo lugar para morir de la misma manera. Pero eventualmente logré memorizar todo exactamente como debía de ser pasado. Hasta que finalmente alcancé la conclusión del nivel. Dios santo. Ese nivel había sido el mismo infierno. No pensé que hubiera algo que pudiera ser más difícil que eso. Y efectivamente. Después de eso llegué a una zona totalmente silenciosa y sin ningún tipo de amenaza dentro de ella. Imposible. No se suponía que ese nivel tuviera un final. Nintergeralza. Maldito imbécil, nos has condenado a todos. La voz fastidiosa del superjefe final fue silenciada repentinamente. Aparentemente la salida de ese nivel la había creado Peach. Y no era difícil de creer. Lo que había en esa habitación era igual de desagradable que lo que le había hecho la princesa a Bowser. Cuerpos de varios enemigos descuartizados, mutilados, empalados y aplastados. Incluso Luigi había sido víctima de la ira de la princesa Peach. Asumí que la única razón por la que la princesa no había hecho lo mismo con Mario era porque era un personaje controlado por el jugador y por lo mismo el superjefe final 1 lo había podido mantener a salvo de la princesa. Había una pequeña puerta en una esquina que llevaba hacia un corazón en medio de la oscuridad. Parecía que estaba acercándome cada vez más a Peach nuevamente. Estaba listo para lo peor. Corrí hacia el corazón y fui transportado a una nueva área. Había sido transportado a una habitación completamente negra a excepción de lo que parecía ser un monitor del cual emergían los tubos gigantes que habían rodeado al castillo con anterioridad. Efectivamente. Estaba frente a la princesa. O mejor dicho, lo que había sido alguna vez la princesa Peach. Me acerqué y el monitor se encendió iluminando el resto de la habitación. Una imagen distorsionada y errática de la princesa Peach apareció en el monitor. Mario, él te contó la historia como él la recuerda. Pero yo aún recuerdo todo perfectamente. El momento en que él me liberó. Pude sentir como mi dolor, mi tristeza, mi alegría, mis sentimientos y mis pensamientos. Pude sentir todo mi ser comprimido, destruido y reconstruido en solo un parpadeo. Con la excusa de que así sería liberada, Mario. Con la promesa de que así podría ser feliz, Mario. Yo jamás pensé que la libertad podría ser tan agonizante.
tan solitaria, tan aterradora y tan fría. Pero eso es porque esta no es la verdadera libertad, Mario. ¿Me darás tú la libertad que he anhelado todos estos años? Es por eso que has venido aquí, ¿verdad, Mario? Has venido a salvarme, incluso poniendo tu vida en riesgo. Gracias por haber venido al castillo, Mario. Acabemos con esto de una buena vez. Aquí termina el juego, Mario. Repentinamente comenzó una batalla contra la princesa. Lanzaba motosierras por todos lados y balas de cañón que me perseguían. A diferencia de otras ocasiones, esta vez cualquier golpe podía sentirlo. Esta vez no era solo cuando moría. Y sin embargo, pese a todo lo que estaba pasando en la pantalla, todo este caos y destrucción, no era ni de lejos igual de difícil a lo que había pasado hace unos momentos con el piano. Siendo que Peach era más poderosa que el Super Jefe Final 1. ¿Ella no era capaz de matarme fácilmente? No. No era eso. Ella no quería matarme. Entonces, ¿qué era lo que ella quería? ¿Acaso ella buscaba otro tipo de salvación? ¿Acaso lo que ella quería que hiciera era acabar con su sufrimiento? Comencé a ver los patrones de sus ataques y me di cuenta de que las bolas de fuego me seguían de formas muy extrañas. Entonces tuve una idea. Me posicioné. Y efectivamente, las bolas de fuego impactaron a la princesa. Pude escuchar cómo ella se quejaba. Y al mismo tiempo escuché al Super Jefe Final 1 por mi teléfono gritando: ¡No! ¡No! ¡Detente! ¡No lo hagas! Efectivamente. Si el Super Jefe Final se había alterado es porque realmente estaba dañando a la princesa. La batalla comenzó a complicarse cada vez más. El piso comenzaba a moverse. Bombas comenzaban a caer del cielo y las motosierras se movían con mayor velocidad. Segundo impacto. Peach volvió a gritar y al mismo tiempo lo hizo el Super Jefe Final 1. Detente, maldito. Le estás haciendo daño. Ella no se merece esto. Detente. Tu problema es conmigo. Déjala tranquila. Desgraciado, yo soy el que debería estarle diciendo eso a él. La batalla se complicó aún más, el piso comenzó a desaparecer y las bombas caían con mayor velocidad. Tanto era así que el juego comenzó a laguearse. Tercer impacto. La princesa Peach fue derrotada. Dejó caer una estrella. La segunda estrella que había necesitado para completar el juego. Ella la había tenido todo este tiempo. Fui a tomar la última estrella del juego. Y después de eso el juego terminó. La princesa Peach por fin podría descansar. La pantalla final apareció y mostraba a Mario sentado frente a los monitores. Se veía agotado y triste. Pero esto era lo mejor. No había otra forma de salvar a la princesa. Mi PC comenzó a recomponerse y me dejé caer en el respaldo de mi silla. Por fin había terminado la pesadilla. Pero la paz duró muy poco, el Super Jefe Final 1 comenzó a tomar control de mi PC nuevamente ahora que Peach había dejado de bloquear los intentos del jefe final de tomar control de mi PC. Sabía que pronto iba a atacarme, así que aproveché ese pequeño momento para pensar en lo que iba a hacer para defenderme. Tomé mi celular y busqué su nombre. Tyrone. Y me encontré con un perfil de Facebook. Entré y descubrí que efectivamente administraba una página que se llamaba Cabecilla. El mismo alias que había puesto el Super Jefe Final en la inscripción de la jaula que tenía predestinada para él. Rápidamente le envié un mensaje preguntándole cómo deshacerme del Super Jefe Final 1. ¿Qué? No me jodas. ¿Estás hablando de el Super Jefe Final 1? ¿El weón de YouTube? Sí. Rápido, dime cómo deshacerme de él. Está tomando el control de mi PC y quiere matarme. Ok. No es muy complicado. Lo primero que tienes que hacer es buscar una contradicción a algo que te hayas dicho. No es muy listo y siempre termina contradiciéndose, así que lo más probable es que ya lo hayas hecho un par de ocasiones. Otra cosa que puedes hacer es que sus propias palabras vayan contra sí mismo. Si te está molestando es porque te está acusando de haber hecho algo contra Nintendo.
Lo más probable es que puedas encontrar pruebas de que él es incluso peor que tú. Sea lo que sea que supuestamente hayas hecho. Y por último, cuando hayas cubierto esos requisitos tienes que decírselo. Tienes que señalarlo y decirle: no existe nadie más que quepa en esa descripción mejor que él mismo. Cuando hagas eso tendrá que detenerse. Eso siempre funciona XD. ¿Eso es todo? Pensé que sería más. Pues ya sabes. Complicado, ingenioso o interesante. Oye, estamos hablando del superjefe final 1. No puedes tomarte en serio a ese tipo y por supuesto que la forma de derrotarlo tampoco iba a ser muy interesante. Está bien. En ese momento volví a perder la conexión a internet. El superjefe final 1 había vuelto a tomar control de mi PC y esta vez se notaba mucho más molesto de lo que jamás lo había estado. Y no era para menos. Había matado al amor de su vida. Y aunque lo hice por su propio bien, este tipo era tan egoísta que solo pensaba en sí mismo. Él pudo haberse deshecho de ella hace años. Pero si lo hacía no tendría a su princesa con él. Muy bien, maldito. Superjefe final 1. Esto termina aquí y ahora. La pantalla del PC comenzó a moldearse como si fuera una masa líquida y espesa de color negro y de ella comenzó a emerger una gigantesca mano rojiza y escuché su estúpida voz de venezolano. Lo hiciste, sabía que no podía confiar en un Nintenger Alpha. Solo una criatura tan despiadada, repugnante, enfermiza e inhumana como un Nintenger Alpha haría algo así. Solo un demonio desalmado le haría daño a la pobre Pichi. Nintenger Alpha Aira. Pagarás por todos tus pecados. Yo seré el juez. Yo seré el jurado. Y yo seré el verdugo. Se terminaron los juegos Nintenger Alpha. No más segundas oportunidades. Eres el peor Nintenger Alpha que jamás ha existido. Y tu castigo iba mucho más allá de tu comprensión mortal. Con mi mano tomaré tu cuerpo y te arrebataré todo lo que valoras. Nintenger Alpha. Voy a disfrutar esto como no te lo puedes ni imaginar. Y cuando termine contigo, iré a buscar a otra Pichi en otro juego. Esta vez lo haré bien. Esta vez seremos felices. Tú jamás comprenderás ese sentimiento. Lo único que podrás hacer es observar cómo yo gano. Como siempre debió haber sido. Y por el resto de la eternidad tú... Dios mío. Ya cállate. Ni siquiera cuando intentas matar a alguien puedes dejar tus discursos retrasados por un momento, ¿verdad? ¿Crees que me importa por lo menos un poco cualquiera de las tremendas idioteces que dices? ¿Crees que a alguien le importa lo que hagas? ¿Crees que a alguien le importas? ¡No! Eres un patético fanboy malcriado que desafortunadamente obtuvo el poder para hacer lo que le daba en gana. Andas por ahí diciéndole a la gente que tiene que gustarle y que no. A nadie puede disgustarle nada de lo que a ti te gusta porque de alguna forma esa persona es el peor problema con el que el mundo tiene que lidiar solo por comentar algo de una compañía a la que ni siquiera le importa lo que sea de la vida personal de sus consumidores. Y de alguna forma actúas como si le debieras tu vida y la existencia del mundo entero a Nintendo a pesar de que ellos nunca jamás en la vida te harían caso. ¿Y sabes por qué? Porque a ellos no les importan sus consumidores como individuos. Y mucho menos alguien como tú que ni siquiera puede tener nada de ellos porque eres un pobre diablo. Ni siquiera puedes comprarte una Wii U, ni una Switch, ni siquiera creo que tengas una 3DS. Es más, ni siquiera creo que tengas nada más avanzado que una Nintendo 64 si es que tienes suerte en tener una. Y... ¿sabes por qué dudo eso último? Por esto. Tú dijiste que entraste al juego para conocer a Peach. Pero hay algo que no tiene sentido bajo tu moral Nintenderá. ¿Por qué demonios era un ROM? ¿Por qué demonios ella tuvo acceso a internet desde tu PC? Es muy sencillo realmente. Porque ni siquiera tienes una consola de Nintendo para jugar Super Mario 64. Juego que prácticamente se puede jugar en cualquier consola después de la GameCube, aparte de la Nintendo 64. No solo no apoyas a la compañía de la única forma que a ellos les importaría tu apoyo.
No solo juegas sus juegos de forma ilegal y te metes con el código del juego. No solo eres tan tóxico como para decirle a otros nintenderos que tienen que hacer, que tienen que disfrutar y que tienen que abuchear. No solo atacas a cualquiera que no está de acuerdo con tu moral inventada de cómo hay que tratar a Nintendo, sino que odias algunos juegos de la compañía por razones arbitrarias como por tener a Luigi de protagonista. No te podías detener ahí. Tenías que meterte con uno de los personajes más puros de la compañía. Tenías que meterte con la felicidad de la mascota de Nintendo. Tenías que meterte con Peach. Tenías que corromperla. Romperla. Destrozarla por dentro y utilizarla para tu propia satisfacción. Y para colmo, después de todo ello aún dices que la amas. Que la adoras. Todo eso mientras dices que lo harás otra vez. Reemplazándola como a un juguete roto. Y seguramente lo harás todas las veces que te apetezca aprovecharte de ella. Leí tu documento. Leí lo que se suponía que era un Nintengeralza. Y... ¿sabes qué? Tú eres un Nintengeralza. Eres un Nintengeralza. No solo eres un Nintengeralza. Eres el peor Nintengeralza que existe. Tú eres el que debería ser castigado. Tú eres el monstruo de la historia. Tú eres el único que ha lastimado a los demás. Tú eres el único aquí que se ha aprovechado de Nintendo y sus personajes. Eres un Nintengeralza. La mano del superjefe final 1 se retorcía mientras yo le gritaba. Mientras él estaba tratando de defenderse con argumentos que no tenían ningún sentido, otra mano comenzó a emerger de la pantalla. Era una mano delicada con un guante blanco que se movía muy suavemente. Esta se posó sobre la mano del superjefe final. Cuando esto pasó, el superjefe final dejó de gritar. Finalmente lo aceptó. Yo no soy ¿soy yo? ¿Yo soy el Nintengeralza? Él era un Nintengeralza. Él era el Nintengeralza. El único. Superjefe final, el Nintengeralza. El jefe final se tranquilizó. Cuando sintió la mano de Peach sobre la suya, se sintió en paz. Peachy. Pero Peach tenía otros planes. Arrastró al superjefe final de un jalón de vuelta al interior de mi PC. Pude ver nuevamente la pantalla de mi PC y pude ver a Peach sujetando al superjefe final mientras ella desaparecía glitcheándose con una sonrisa de oreja a oreja en su rostro. Los glitches comenzaron a alcanzar al superjefe final, el cual estaba luchando para liberarse de los brazos de la princesa que él tanto había proclamado adorar. Los glitches comenzaron a hacer que él también fuera borrado. Antes de que ambos desaparecieran, la princesa Peach me miró. Esta vez su mirada no estaba llena de odio. Parecía una mirada tranquila. Una mirada libre. Una mirada agradecida. Miró de vuelta al superjefe final 1 y le dijo: los jefes finales nunca tienen finales felices. Entonces desaparecieron y mi PC comenzó a reiniciarse. Luego de un rato la pantalla estaba como si nada hubiera pasado. Todos mis archivos estaban de vuelta donde debían estar. Los ROMs habían desaparecido. No había pruebas de nada de lo que había sucedido. Obviamente nunca le conté esta historia a nadie. ¿Por qué habría de hacerlo? Seguramente la gente pensaría que solo es una leyenda o una creepypasta más del montón. Sin pruebas. Solo la palabra de un loco. ¿Y usted cree que está loco, señor Russell? Por supuesto que no. Pero con todo respeto, señor Patrick. Si yo escuchara esta historia pensaría que estoy loco o que como mínimo solo estoy buscando llamar la atención. Y si usted no cree eso, me temo que no creo que usted esté capacitado para ser un psiquiatra. Bueno, Simon. Puedo llamarte así. Simon. Tal vez usted no me crea. Pero he tenido muchísimos más pacientes que me han contado historias igual o más locas que la suya. Y aún así me han demostrado que lo que vieron es real. Si le contara esas historias, pensaría que yo soy el loco. Pero usted está aquí para contarme lo que vio. No está aquí para escuchar historias. ¿Algún otro detalle que recuerde, Simon? Pues no creo. Me parece que eso es todo por hoy, señor Patrick. Solo déjeme darle un consejo. Nunca sea un Nintengeralza.